drawing and sculpting this skinny dude for a bit. Blender online. Ok, a ver si no nos traiciona el mouse. Se mandó a Facebook, a Mixer, a Twitch y a YouTube. Vientos. Ahora vamos a ver cuántas veces lo hacemos crashear. Mixer, a Twitch y ahora vamos a ver. Y lo voy a compartir como yo. Ah, puto mouse. Espero que me permita trabajar. Vamos a ver, comenzamos. Subir con este compa. Que nos traicionará el día de hoy. Blender 2.9 crashando. OBS y sus problemas con el cursor. Las tormentas. Sepa la madre. Y pulgarcitos. Y vamos a publicarlo en un grupo en Blender. Si alguien sabe qué he hecho con OBS, y dónde más, no, en Blender, ¿dónde lo iba a compartir? Share. Vamos a compartirlo en pinche OBS. Según yo sí es OBS, porque cada que voy a dejarlo en rendered. Ah, no tiene el otro material. Vamos a ver. Ah. Ahí estaba. Este era divertido. Ah, pincho OBS. Digo, lo agradezco, ¿no? Pero ya me acordé. Era G-Blender, creo que era de Guanajuato. Mandaré por si gustan echarse una vuelta. Está en G-Blender. Ya me está traicionando el cursor. Esperamos que pueda trabajar.
Ajá. Esa es parte de las broncas del cursor. Quería pegar en Facebook, no en Blender. Blender latino. No me acuerdo si ya lo compartí en Blender latino. Sí, disculpen por el spam. Pero bueno. Sale pues. A ver cuánto podemos trabajar sin que OBS nos traicione. Entonces, estamos en esta capa. Este material nada más era para atraer a las masas. Y voy a asegurarme de tener un modificador de... Bueno, de hecho todavía no. Lo que quiero es concentrarme con la base mesh. No quiero ya preocuparme por pequeños problemas que le puedo encontrar. Entonces aquí tengo mis referencias. Y voy a esconder tantito esta ventana. Y ya con eso. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más iba a hacer? Quería mis ojos procedurales. Que traigo de otra escena. File. Append. Catrina. Tomamos. Si alguien sabe por qué se resetea la posición del cursor con OBS, solo con OBS abierto, vean, regresó acá. Se los voy a agradecer muchísimo. En el junio del 2019. En mayo no es. Enero, junio, agosto, diciembre 2019. Sí, aquí está. Anatomía, Katrina.model. Objects. Y ojo procedural. Ojo. Procedura ojo. Aquí está. Ahí está construido el sombreador. Alt R para resetear su rotación. Con Shift Alt voy a asegurarme de estar trabajando solo en la vista frontal. Y vamos a esconder estos. Y vamos a medir prácticamente el quinto del cráneo. Y vamos a quitarle tantito el sombreado a la piel. Hay algo raro con mi tableta, o hasta con el cursor más bien. Entonces me lo voy a dejar. Solo voy a copiar el valor en X. Lo voy a Alt D en duplicar para que tengan la misma información de vértices. De hecho ni siquiera tenía que copiarlo. Y híjole, ya me va a traicionar el cursor. Ahí está. Solo quito el valor negativo. Y ahí están. Puedo controlar según su... carajo. Origen individual. Y ya con eso los puedo rotar desde su propio eje. Ok. Se me hace que no voy a poder trabajar. Vamos a intentar. Ok. Play strips. Y no se actualiza la posición de mi cursor.
A ver, vamos a probar uno por uno. Vamos a cerrar. No creo que sea RAM. No debería tener sentido. Vamos a intentar trabajar así un ratito. Y esta no es cuestión del 2.9 porque me ocurre incluso en el 2.8. Puedo utilizar script aquí con trim, plain trim. Si me deja mi tableta, girar Alt B para seccionar el modelo y solo estar trabajando de este lado. Alt B para limpiar el clipping. Draw Sharp para utilizar una especie de dump standard. Quiero recalcar la división de la caja torácica. Y su conexión a la abdominal sheath. Slots anterior, un poco más adelante. De nuevo Draw Sharp. Quiero concentrarme en la curvatura de la columna. Y ahí las formaciones abdominales. Un, dos, tres. Y ahí la sección general.
No quiero engañarme con el detalle de alta frecuencia cuando puede todavía no ser el objetivo ahorita. Vean que tengo en este objeto 750.000 triángulos. No necesito más ahorita. No estoy ni siquiera utilizando teselado dinámico, pero pues con cuidado, ¿no? Hay que saber en qué estamos utilizando nuestros polígonos. Esto es a lo que me refiero cuando les digo que no hay necesidad de tener un monstruo de computadora, por lo menos para trabajar esto. Más adelante para horneados y todo eso pues sí les puede ayudar. Voy a salvar a cada rato porque estoy utilizando el 2.9. También cabrones las costillas aquí del buen Arthur Fleck. Vale, se pueden utilizar los facets como máscara. Pues tiene sentido, ¿no? Sé que habían trabajado en el Pose Brush un modo esto me hubiera servido un buen en la transmisión anterior, pero no, una manera de escalar probablemente no está implementado todavía. Vamos a jugar tantito con los facets. Shoot barras para arriba, draw facets. Voy a generarlos por máscaras. W facet from masked. Alt M para limpiar la máscara. Facets from masked. Y lo mismo más adelante. Facets from masked. Okay. Entonces en la Pose Brush voy a editar facets, 3 segmentos, quiero llevar una pose más parecida a lo que he visto en mayas. Pero me estoy arrepintiendo por la retopología. Mejor lo hago después. Okay.
Ahora tiene demasiadas manchas. Vamos a salvar y vamos a revisar cómo funciona software con la 2.9. Ya está habilitado. A pesar de que casi no tenga músculos este compita, como quiera quiero implicar los músculos de gravedad. Scrape con más fuerza. Entonces me la volé un poco con la oreja. Ahora el atajo de Facet funciona incluso sin la brocha. De esta manera puedo activar que solo el Facet se modifique. Entonces tengo aquí el Grab Brush, pero aunque yo lo tenga gigante, solo va a estar modificando los vértices que sean parte de ese Facet o las caras. Aquí tengo que limpiar esto un poco. Vamos a ver si con eso